Hola, es un gusto poder saludarlos nuevamente en este domingo, darles la bienvenida para el servicio del día de hoy, recordando el agradecimiento que cada domingo expresamos a nuestro Dios juntos, y quiero compartir con ustedes lo que menciona el Salmo 28:7 en la Reina Valera, que dice que Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Él merece toda nuestra exaltación, toda nuestra alabanza, porque Él es el único Dios verdadero, el grande, el fuerte, el eterno. Nuestra vida está escondida en Él, nuestra vida pertenece a Él. Y en esta mañana alabemos, glorifiquemos su nombre juntos, por quién es Él, por lo que ha hecho, y porque yo sé que en estas semanas Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en mi vida, y Él merece toda nuestra exaltación. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas.
Muy buenos días, bienvenidos todos. Nos da mucho gusto volvernos a conectar por este medio. Gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos. Gracias a Dios también que nos permite seguir trabajando, transmitiendo, proclamando su palabra, llevando el mensaje de salvación y también dándonos ánimos unos a otros, creciendo en nuestra fe. El día de hoy, domingo 23 de agosto del año 2020, vamos a proclamar una palabra del Señor. El mensaje para este día es: la fe influye en nuestras emociones. Es una palabra que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Para empezar, acompáñenme a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu fidelidad, Señor. Eres fiel, Padre, tú no cambias en todo el tiempo, ni vas a cambiar. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos mantienes firmes, Señor. Nos mantienes de pie, con un corazón humillado delante de ti, Padre, para darte gracias por todo lo que estás haciendo en la vida de tus hijos. Te alabo, te bendigo, glorifico tu nombre, Señor, por todas las cosas que nos muestras cada día, porque podemos ver tu amor reflejado por medio de cada persona, de cada hermano, de cada situación o circunstancia que se nos presenta en el día a día. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, la selle en el corazón de toda persona que la escuche y que sea de bendición, Padre, para animarnos unos a otros. Te damos muchas gracias por todas las personas que escuchan, por todas las personas que retienen tu palabra, Señor. Así como Pablo le dijo a Tito que retuviera tu palabra, así nosotros, Señor, queremos retener tu palabra en nuestros corazones para que la revelación del Espíritu Santo nos traiga un cambio en nuestra forma de vida. Te damos muchas gracias. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en esta mañana y que podamos recibir tu palabra, tu mensaje, con transparencia, con libertad, pero también con el gran amor que tú, Señor, siempre tienes para tus hijos. Te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nuestro mensaje, la fe influye en nuestras emociones, nos habla precisamente de lo que nosotros como hijos de Dios, una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal, pues tenemos también ese regalo. Cristo es el que trae la fe a nuestra vida. Una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón es una persona que no puede decir que tenga fe. Tiene esperanza, pero no fe. La fe solamente viene por medio de Jesucristo. Y es uno de los atributos que nosotros recibimos y que podemos manifestar al permitir que el Espíritu Santo dentro de nosotros explote, salga. Nuestra naturaleza pecaminosa lucha constantemente contra nuestra naturaleza espiritual una vez que hemos recibido a Jesús. Pero cuando nosotros permitimos que nuestra naturaleza espiritual, nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo, se manifieste, entonces tenemos una manifestación poderosa, una manifestación que puede representar el amor, la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Pero es la fe la que se manifiesta por medio del poder del Espíritu Santo en nosotros. Cristo hace muchas cosas en nuestra vida. Principalmente es el único que puede cambiarnos de esa vida vana que teníamos antes de que llegáramos a sus pies, rendidos, quebrantados, buscando ayuda en tiempos de gran necesidad. El quebrantamiento es la mejor posición para buscar a Dios. Y nosotros hemos llegado precisamente al Señor quebrantados, buscando una solución a nuestra vida. Y es precisamente mediante el amor de Cristo a todo aquel que le recibe y que le cree, que Cristo empieza a hacer esa manifestación tan poderosa dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que es cuando uno empieza verdaderamente a experimentar ese cambio que nos lleva a la vida abundante. Hoy, para empezar, quiero que vayamos y que abran sus Biblias
y vamos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, al capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 3 al 7. Yo, como siempre, tengo mi Biblia, tengo la versión Reina Valera, y la recomendación que siempre hacemos, que tengas una Biblia a la mano, cualquiera que sea la versión, y también que tengas lápiz o pluma y papel. Acuérdate que nosotros venimos a escuchar el mensaje para ver lo que Dios nos quiere hablar. En el mensaje muchas veces encontramos respuesta a nuestras inquietudes. Empezamos respuesta a soluciones que estamos buscando, porque en el mensaje Dios es el que está hablando. Yo no soy el que estoy hablando, es Dios el que está hablando por medio de mí. El mensaje que yo traigo no es mi filosofía, no son mis pensamientos, es lo que dice la palabra de Dios. Así es que, para empezar, veamos, acompáñenme por favor, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 3 al 7. Dice Pablo en su carta, en el versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. El versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí Pablo se está refiriendo precisamente al sacrificio que habían, a la tribulación que enfrentaron precisamente cuando estuvieron en la iglesia de Tesalónica. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Pero nosotros nos referiremos primero al versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe. De la obra de su fe. Aquí está hablando que la fe es producto de algo. La fe no nace nada más en una persona porque quiere tener fe. Porque a veces se confunde la fe con la fuerza de voluntad y son dos cosas completamente distintas. La fuerza de voluntad es algo que una persona se propone hacer y lo puede lograr por su fuerza de voluntad, pero es el esfuerzo humano. Y aquí la fe es producto, precisamente es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que viene cuando uno recibe a Jesús como su Salvador personal. Entonces la fuerza de voluntad y la fe no tienen absolutamente nada que ver. Porque la fe, vamos a ver más adelante cuál es el concepto que nos da la Biblia, lo que la Biblia dice de lo que es la fe. Pero aquí Pablo se está refiriendo precisamente a este pueblo de Tesalónica, donde les dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está hablando primero de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de tres cosas muy importantes. Primero, nosotros cuando estamos manifestando la fe, es que la fe ya se convierte en una parte de nuestro estilo de vida y es parte de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Jesús, cuando creemos en Él, nosotros estamos ingresando a la escuela de la fe. Y nosotros vemos diferentes circunstancias en donde nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada precisamente, como dice la Escritura, para que como el oro fino tiene que ser afinada. Y en la medida en que nosotros vamos conociendo más al Señor, en la medida en que vamos estudiando más los rasgos de carácter de Jesucristo y los vamos aceptando en nuestra vida para ponerlos por obra, en esa medida nosotros estamos siendo afinados en la fe que el Señor ha depositado en nosotros. Como les digo, la fe no la tiene una persona que no cree en Jesucristo, una persona que lo ha rechazado, no puede tener fe. Tiene fuerza de voluntad, tiene esperanza, pero eso no es fe. Y como dice este versículo, la fe
el trabajo, el amor, la esperanza, son factores que caracterizan precisamente la vida del creyente. Es una acción conjunta de la fe, el trabajo, el amor, la esperanza. Es algo conjunto que forma parte de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque la voluntad y el plan de Dios para cada uno de sus hijos es que las buenas obras ya no sean porque nosotros queremos ser buenos. Las buenas obras ya salen de manera natural delante de nosotros porque nuestra mente está siendo reformada, nuestros pensamientos están siendo transformados, todo nuestro ser tiene una trascendencia diferente de lo que nosotros teníamos antes de venir al conocimiento de Cristo, antes de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y hoy nuestra vida presenta un estilo diferente que se va a ir cambiando, se va a ir moldeando a los rasgos de carácter de Cristo, porque ahora nosotros tenemos ese compromiso de estudiar la Escritura, tenemos ese compromiso de orar, tenemos ese compromiso de proclamar la palabra, pero lo más importante es que todo eso no se puede lograr si Cristo no está en nosotros. El hecho de que Cristo esté en nosotros, de que el Espíritu Santo llegue a morar en nosotros, hace posible esa transformación en nuestra vida para que ahora la fe, el trabajo, el amor, la esperanza lleguen a formar parte de lo que es nuestra vida. Y esto llega a transformar nuestra manera de ser, llega a transformar nuestra conducta, nuestro comportamiento. El plan de Dios para todos nosotros, su voluntad, es que la vida cristiana que nosotros tenemos ahora sea una vida equilibrada y eficaz que se caracteriza por esa acción conjunta de la fe, el amor, la esperanza, el trabajo. Dios quiere que nosotros estemos siempre prestos a escuchar su voz para ser obedientes a Él, para su honra y para su gloria. El versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Aquí, Tesalónica era un gran puerto marítimo, donde se concentraba el comercio, donde se concentraba la industria, y estaba ubicada en la Gran Vía Ignacia, un lugar muy famoso de aquella época, que era importantísimo, era estratégico, y que además fue importante para Pablo porque ahí se empezó también a propagar el evangelio. También lo que dice la Escritura es que a unos 80 kilómetros de la ciudad de Tesalónica, al suroeste, se encontraba un lugar que se llamaba el Monte Olimpo, un lugar de adoración. Entonces el trabajo de Pablo en ese lugar era tan importante porque no solamente era predicar el evangelio a los que no conocían a Cristo, era predicar el evangelio contra una lucha espiritual que se libraba en contra de toda la idolatría que había en ese lugar. Por eso el trabajo de Pablo era tan importante, era un foco de idolatría. Y solamente la obra del Espíritu Santo en ese lugar pudo lograr que la gente viniera al conocimiento de Cristo. Por eso no hay que olvidar lo que decimos y lo que dice la Escritura, que solamente el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. El Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado al que no ha aceptado a Cristo, al pecador, al incrédulo. El versículo 6 dice, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los creyentes de Tesalónica experimentaron persecución y, como decía yo, esto viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, pero Pablo los instruyó que a pesar de lo que vivieran, tenían que seguir sirviendo a Dios. Y seguir sirviendo a Dios no solamente con una actitud de tristeza, de vejez, una actitud de, bueno, pues ya ni modo, ya. No, con una actitud de alegría. ¿Por qué? Porque el mundo no puede ver que nosotros como hijos de Dios mantengamos el gozo a pesar de las situaciones. ¿Por qué? Porque la situación, el gozo y la tribulación, ¿sí?, para los hijos de Dios tienen que ir de la mano. El gozo y la tribulación precisamente nos hacen que nosotros mostremos lo que es la fe.
Ujú. Entonces, una vida de fe puede incluir desde luego la adversidad, pero es a través de ella que ganamos una relación más profunda con el Señor. Y el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los creyentes eran muy jóvenes en su fe, pero Pablo vio su potencial. Él se dio cuenta del potencial que tenían para seguir adelante. Si permanecían firmes, podrían llegar a convertirse en testigos poderosos para muchos otros en la región. Los elogió por inspirar a quienes oían su testimonio. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que la adversidad y el gozo vayan de la mano, porque nosotros tenemos que estar confiando en el Señor. Nosotros tenemos ese ánimo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros cada día crezcamos más en la fe mientras caminamos con el Señor. Porque la fe no solamente es un medio por medio del cual nosotros fuimos salvos, sino también es un modo de vida perseverante desde el momento de la salvación. Cuanto más tiempo vivamos, mayor debe ser nuestra confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro grado de fe afecta cada aspecto de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras oraciones y nuestro comportamiento. Y las pruebas lo que revelan a menudo es cuánto estamos confiando en Dios. Cuando nosotros enfrentamos situaciones, cuando enfrentamos aflicciones, ¿notamos solo el sufrimiento y las imposibilidades de lo que estamos padeciendo? ¿O en realidad estamos viendo la grandeza de nuestro Padre Celestial que controla todas estas situaciones? A veces es difícil tomar una posición cuando uno está pasando una aflicción. Pero esto muchas veces se llega a perder. ¿Por qué? Porque no estamos firmemente anclados en el Señor. Tenemos una relación personal con Dios que es muy ligera. Una relación que es tan, tan de poco peso y de poco valor, que no nos permite arraigarnos firmemente en Él para estar confiando en el Señor. Por eso, mientras más tiempo vivamos, mayor debe ser nuestra confianza en el Señor. Y esto solamente depende de la relación que nosotros tengamos con el Señor, porque cuando tenemos una relación verdaderamente con Dios, una relación con Cristo, nosotros nos estamos aplicando a estudiar la Escritura, nos estamos aplicando a orar, nos estamos aplicando también a manifestar, a proclamar su palabra. Entonces, la fe influye también en nuestras emociones. Cuando nuestras mentes se llenan de dudas acerca de Dios, la ansiedad y el temor, el miedo se apoderan rápidamente de nosotros. Y eso lo hemos estado experimentando en todo este tiempo. Hay personas que por la misma duda que llegan a tener de parte del Señor, la ansiedad, su temor, su miedo, se apoderan de ellos y llegan a dudar del poder de Dios. Por eso nosotros, en vez de dudar, debemos descansar en Cristo. No debemos quejarnos, no debemos preocuparnos, tratando de imaginar las posibles consecuencias y tratar de resolver cada problema respecto a nuestras propias fuerzas. Eso lo debemos evitar. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es la base de nuestros pensamientos, descubrimos que el amor, la soberanía y la sabiduría de Dios se convierten ¿en qué? En nuestro enfoque. Y es entonces cuando la fe empieza a operar. La fe que trae tranquilidad a nuestra vida, la fe trae paz, trae una condición, un estado de ánimo que nos permite a nosotros confiar en el Dios soberano, en el Dios creador de todo, en el Dios del universo, en el que tiene control de todas las cosas, el que no nos puede abandonar, el que no nos puede dejar. Esa condición nosotros la asumimos, la tenemos por fe, porque estamos creyendo en el Señor, porque nuestra relación con Dios es una relación personal que nos permite estar tomados de su mano, tomados de su palabra, confiando en Él, en que como sus hijos, Él nos va a proteger. Así que la fe
también influye en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando nuestras mentes se llenan de dudas acerca de Dios, la ansiedad y el miedo se apoderan precisamente del creyente. Vamos a ver lo que la Biblia dice de la fe. Y por favor acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 11. Y este versículo, el versículo 1, que es un versículo pues prácticamente de todos conocido, es la descripción de la fe. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es pues la certeza de lo que se espera. Fe es tener la firme confianza de que el Señor hará lo que ha prometido. Esa es la fe, la certeza, la certidumbre, la seguridad, la garantía de que el Señor va a hacer lo que ha prometido. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este capítulo 11 se menciona lo que es la galería de lo que es conocida como los héroes de la fe. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto pues lo podemos ver desde el primer versículo de Génesis, del primer libro de la Biblia. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y creo que esta definición es muy exacta y puntual para entender lo que es la fe. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir que algo se va a hacer por mi palabra. Es la palabra de Dios la que dice que algo que yo no veo ahora, pero que voy a ver, puede llegar a cristalizar o no puede, llega a cristalizar. Esa es la fe. La fe es lo que nosotros, como hijos de Dios, a veces menospreciamos o no valoramos. Uno piensa que solamente la fe funciona cuando nos convertimos, cuando nos hicimos salvos. Ahí es cuando uno piensa que solamente opera la fe. Pero la fe, dice la Escritura, que el Señor da una medida de fe. Una medida de fe que a veces se puede traducir en poca fe, una fe regular o una fe eterna. Y a veces nosotros tenemos como ejemplos que si estamos esperando algo, dice, la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que no se ve, pero que se va a ver por medio de la palabra del Señor, por medio de las promesas de Dios. Eso es la fe. Pero nosotros a veces dudamos de que, bueno, pues sí lo podrá hacer el Señor. Sí tendrá deseos de hacerlo. Esa es una poca fe que nos hace dudar. Y lo que decíamos ahorita, que cuando nuestras mentes están llenas de dudas acerca de Dios, el miedo, la ansiedad, la incertidumbre se apoderan. Y entonces, ¿qué pasa con la fe? La fe queda hecha pedazos. Por eso, nuestra mente tiene que estar llena del Señor. Por eso es tan importante la relación personal con el Señor. Porque de esa manera, mientras más lo conocemos, nuestra fe va aumentando. Porque vamos entendiendo más la obra que el Señor ha hecho desde el principio de la creación hasta nuestros días. Y solo basta con recordar lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, para reconocer que muchas cosas han sido hechas por fe, aunque nosotros no lo hayamos entendido en un principio. Por eso es tan importante que cuando uno recibe a Jesús como el Salvador de su vida, como el Salvador personal, cuando uno lo acepta, no debe permitir que ese amor, esa emoción, esa pasión que sintió en ese momento vaya decayendo, se vaya abandonando, vaya cayendo en el olvido o en una cosa secundaria. Es tan importante cuando uno se convierte, cuando uno verdaderamente acepta a Jesús en su corazón,
que empiece con el estudio de la Escritura, que se bautice, que empiece a orar. Aunque no sepa, poco a poco el Espíritu Santo va haciendo su labor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega a morar en nosotros. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí vemos lo que el diablo hizo por dividir una familia, a los hermanos Abel y Caín. El versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí también lo vemos en el libro de Génesis, cómo no, Enoc dice que Enoc agradó a Dios, tanto agradó a Dios, que 300 años caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Le agradó tanto a Dios el corazón de Enoc, y es el ejemplo que también nos da a nosotros. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como hijos de Dios, nosotros debemos tener fe. Como hijos de Dios, como creyentes, como nacidos de nuevo, debemos tener fe. Y no porque yo quiera tener fe, porque la fe me viene por Jesucristo. La fe viene como fruto del Espíritu Santo. La transformación que hay dentro de mí se va a manifestar en las buenas obras, no porque yo esté pensando en hacer buenas obras, sino porque mi mente está en Cristo y sigo el ejemplo de Cristo en mi vida precisamente para hacer lo que Cristo haría. Esa es la diferencia. Ya no pienso yo en ser la persona buena para que todo el mundo me diga, oye, qué bueno eres. La persona buena para que todo el mundo me admire. Miren, yo doy aquí, yo doy acá, hago esto, por esto, ayudo a estas personas. No, ya no, porque ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y las obras que yo hago, las hago porque Cristo está en mí. Si Cristo no estuviera en mí, yo no haría ninguna obra. Por eso la Biblia nos dice que las buenas obras que nosotros hacemos es porque Cristo está en nosotros. Y las buenas obras se convierten en parte de nuestro estilo de vida porque ahora nosotros no estamos pensando en hacer la buena obra, porque todo lo que hacemos va a ser bueno, porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo nos está a guiar a que nosotros hagamos las cosas como Cristo las hace, porque Cristo es el que está dirigiendo nuestra vida. Él mora en nuestros corazones, Él nos da el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Él trae la paz, la paciencia, el amor, Él trae la benignidad, trae la bondad, trae la fe, trae la mansedumbre, trae la humildad, la templanza, el dominio propio. Todo eso lo trae en nuestro corazón. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, creer que Él verdaderamente puede hacer las cosas. No llenar nuestra mente de dudas acerca de Dios, porque eso trae ansiedad. La fe influye en nuestras emociones. Por eso nuestra fe debe ser una fe firme. La diferencia entre la poca fe es cuando dudamos. Una fe buena es, creo que el Señor lo va a hacer. Pero una fe eterna es, consumado es. El Señor ya lo hizo. Porque dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, pero tengo la certeza de que lo que estoy esperando, Dios me lo va a dar, porque es su promesa, es la promesa del Señor en mi vida, y yo tengo la fe en que el Señor va a cumplir su promesa. Esa es la fe, que el Señor cumple su promesa. Dice la Escritura, y me encanta este versículo, porque es la definición clara de la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y esto lo vemos desde el primer versículo del capítulo 1 del libro de Génesis, donde inicia la Biblia, nos está diciendo esto, nos describe precisamente esto. Pero también nos dice, de modo que lo que no se veía, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y así nosotros somos una prueba de la fe.
porque ahora nosotros somos algo de lo que nadie se imaginaba que íbamos a hacer. Entonces nosotros tenemos algo nuevo, algo importante en nuestra propia vida, que es un regalo que viene con la salvación. La salvación no es nada más tener acceso a la vida eterna, es muy importante, pero también lo que Cristo vino a predicar a este mundo, que tengamos vida y una vida abundante. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros, ninguno de nosotros, de los que somos hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida pasada nos imaginamos que íbamos a llegar a ser lo que somos hoy. Pero Dios sí lo sabía, porque Él ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y por eso nosotros hoy somos un ejemplo claro de la fe. El Señor nos ve con fe, pero a veces nosotros no creemos en esa fe. Las dificultades que nos acuden tan fácilmente, a veces nos abruman porque no tenemos fe. Porque su paz y su gozo protegen nuestro corazón y nuestra mente. Por fe, por fe. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo declaro que voy a tener esto, yo declaro que voy a tener otro, declaro que... La fe no es declarar, la fe es creer con el corazón que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y que hoy el Señor nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que esperamos que se cumpla la promesa de Dios, de lo que no se ve. Hoy no vemos muchas cosas, pero sí creemos que todas las promesas del Señor para cada uno de nosotros se van a cumplir, porque Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios nos ama tanto que los mensajes que nos da son claves, códigos para que nosotros vayamos preparando nuestra vida. Y este tiempo ha sido un tiempo extraordinario para que nosotros pudiéramos estar experimentando y trabajando, ejercitando en la fe. Porque se veía un mundo completamente destruido, ya destruido por la perversión, pero ahora destruido por una epidemia, destruido por una enfermedad, por un virus que no se ve, microscópico, que ha puesto de cabeza al mundo de la ciencia, al mundo de los sabios, entre comillas, de los sabios humanos, pero que Dios lo ha usado para que nosotros podamos ser transformados, para que nosotros tengamos más fe, que nuestra relación personal con el Señor crezca, aumente, y que nosotros podamos tener esa garantía, esa seguridad, esa certeza, la esperanza de lo que no vemos, pero la convicción de lo que va a ser. Esa es la fe. Y eso es lo que el Señor quiere darnos de mensaje este día. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperas tú para tu vida? ¿Qué es lo que esperas para la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos? Los jóvenes, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuál es la convicción de lo que no ven, pero que esperan? Las señoras, las mamás, las amas de casa, los esposos, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuál es la convicción de lo que no ven, pero que esperan? ¿Por qué? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa es la palabra del Señor. Y como dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primero, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, primero que nada, para tener, y aquí nos dice por qué la fe no es para cualquier persona, la fe es para un creyente, para un nacido de nuevo. Porque aquí nos dice que
sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe Dios. Ese es el primer paso, creer que existe Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. Para nosotros como hijos de Dios no es suficiente nada más venir y escuchar el mensaje, abrir el YouTube y escuchar el mensaje. No es suficiente eso. Nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestra vida. Tenemos que creer que Él existe. Tenemos que creer que Él es poderoso. Tenemos que creer que Él es el Dios del universo. Él es el creador de todo. Tenemos que enfocarnos precisamente en la dimensión de lo que es el Señor. Digo, no vamos a alcanzar esa dimensión porque no alcanza nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero sí tenemos que reconocer el poder del Señor. Hemos visto tantas cosas en la Biblia, en la Escritura, en nuestra propia vida, que debemos reconocer el tamaño del Señor, a nuestro alcance, a nuestra limitación. Dios no piensa como nosotros. Dios es Dios. Dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, dice el Señor. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y nosotros debemos tener muy claro lo que el Señor quiere transmitirnos esta mañana. Nuestra fe tiene que ser una fe eterna, consumado es. El Señor dice que mis hijos son como saetas en manos del valiente, consumado es. Esos son mis hijos. El Señor dice que mi matrimonio durará para siempre, consumado es. El Señor dice que en tiempos de hambre seremos prosperados, consumado es. El Señor dice que en tiempo de hambre tendremos abundancia, consumado es. La fe influye en nuestras emociones. Si nosotros tenemos una fe firme, una fe eterna, nuestra emoción no nos va a hacer cambiar de pensamiento. La emoción no nos va a afectar, porque vamos a estar anclados en la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Una fe eterna. No seamos de una fe pequeña, pues tal vez el Señor lo pueda hacer. O sea, recuerden, cuando nuestra mente no está llena del Señor, cuando nuestra mente está llena de pensamientos del mundo, la ansiedad, el temor, el miedo se apoderan de nosotros y dudamos del poder de Dios. La fe, como dice aquí, la fe sirve para agradar a Dios. Pero primero hay que creer que Dios existe. Y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y este tiempo ha sido un tiempo especial para buscar a Dios. Ha sido un tiempo donde nosotros podemos entender y comprender hoy que el tiempo no ha sido un tiempo en vano. Vamos al Salmo 119, versículos 1 y 2. El Salmo 119 es es el libro, el capítulo más grande de toda la Biblia, ¿sí? No lo vamos a leer todo ahorita, obviamente, pero vamos a ver estos versículos. El versículo 1 y 2. Dice el Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El número 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dice aquí que es galardonador de los que le buscan. Una persona que no ha aceptado a Jesús no puede buscar a Dios, a menos que el Espíritu Santo lo convenza de que es pecador, se arrepienta y acepta a Jesús. Mientras no suceda eso, no puede estar buscando a Dios, pero nunca lo va a encontrar. ¿Sí? Nunca lo va a encontrar. Dios no le va a responder. Dios le responde a sus hijos. Dios le responde a los que no han rechazado a Jesús, a su Hijo. Dios le responde a los que le buscan, que tienen a Jesús en su corazón. Por eso es tan importante para nosotros ver lo que dice, cuando dice que es galardonador. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque primero hay que creer en Dios, que Dios existe, y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces la fe va de la mano con buscar a Dios. Y nosotros, para buscar a Dios, necesitamos someternos a su autoridad, necesitamos
orar, necesitamos estudiar las Escrituras, tener ese tiempo a solas con Dios para que verdaderamente sea una búsqueda genuina, una búsqueda que verdaderamente nos lleve a escuchar la voz del Señor. Así que para que la fe influya en nuestras emociones, necesitamos tener fe, necesitamos creer. Y Pablo en estas Escrituras nos ha mencionado precisamente lo que él escribía en la carta a Tesalonicenses. Vamos a ver la escritura de Hebreos, capítulo 10, del 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis nuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando hacemos la voluntad de Dios, obtenemos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aquí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Pero el 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir por fe. Por eso decimos que cuando uno acepta a Jesús, entra a la escuela de la fe. Porque empezamos nosotros a vivir diferentes circunstancias que van a ir probando nuestra fe. Y conforme vamos avanzando en todos esos, vamos venciendo todos esos obstáculos, nuestra fe se va incrementando, nuestra fe va creciendo. Y la confianza de nosotros en el Señor va aumentando. Por eso es importante que de vez en cuando hagamos reflexión sobre lo que nosotros esperábamos, que no veíamos y que ahora vemos. Remontémonos a nuestros años juveniles, para ver cuál era la esperanza que nosotros teníamos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida el día de hoy. Nada más para probar el gran amor de Dios en nuestra vida. Y dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra alma se preserva precisamente por medio de la fe, porque por medio de la fe nuestros pensamientos ya no son los pensamientos que teníamos antes, o pensamientos de duda o pensamientos de calamidad, como dice el libro de Jeremías. Hoy nuestros pensamientos son pensamientos de bienestar y no de una actitud positiva, de una actitud humanista, de que todo me va a ir bien, de que no. Esas son cosas, filosofías de hombres. Son cosas en donde lo que funciona, lo que está funcionando es la fuerza de voluntad de la persona, pero la fuerza de voluntad es una fuerza limitada. La fe es lo que Cristo pone en nuestro corazón y que se manifiesta como un fruto del Espíritu, para que lo que no vemos hoy lo veamos mañana. Por fe creemos que tenemos vida eterna. Por fe creemos que la vida que Jesús vino a predicar esta tierra es la vida abundante. Y nosotros creemos que vivimos la vida abundante. Y no una vida abundante de riqueza. Ya en una ocasión hablamos de la diferencia que hay entre las cosas materiales y las actitudes del corazón respecto a las cosas materiales. Pero por fe, nosotros estamos creyendo que Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe, el justo vivirá. Así es que, en este mensaje, permitamos que la fe influya en nuestras emociones cuando nuestra fe verdaderamente esté arraigada en la palabra del Señor. Por fe creemos que Dios existe, por fe creemos en la salvación que Cristo hizo en nosotros, por fe creemos que Él murió en la cruz, que fue crucificado, que resucitó al tercer día y que está a la derecha del Padre. Por fe creemos que tenemos vida eterna. Por fe creemos que aquí y ahora disfrutamos la vida eterna. Así es que es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Así es que yo los animo y los invito a que pongan sus pensamientos en orden bajo la sabiduría de Dios. Que empiecen o que sigan, que continúen fortaleciendo su relación personal con el Señor. Y que le pidan que su fe aumente. Consumado es la fe eterna, consumado es. Yo no lo veo ahorita, pero va a ser cierto, va a ser cierto mañana. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe nos permite disfrutar de una relación personal con el Señor profunda, donde podemos, por medio de la Escritura, escuchar lo que Dios nos habla. Aprovechemos este tiempo todos los días para escuchar la voz de Dios. Así es que no se olviden, sin fe es imposible agradar a Dios. Y permitamos que la fe influya precisamente en nuestras emociones. Pero esa fe eterna, consumado es. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy muchas gracias, Padre, porque tú nos animas precisamente a la fe. Te damos gracias porque en un principio pensamos que la fe nada más era para recibir a Jesús en nuestro corazón, como nuestro Salvador personal y Señor de nuestra vida. Sin embargo, por medio de la Escritura, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la oración, tú nos enseñas que sin fe es imposible agradarte. Y hoy, Padre, oro porque todos mis hermanos, todos tus hijos, acepten que la fe es para agradarte a ti. Y que todos, Señor, tomen conciencia de que el justo vive por fe. De que por la fe, Señor, fue hecho lo que no se veía. Y que por fe hoy, todos y cada uno de tus hijos, Señor, esperamos con ansias la gloriosa venida de tu Hijo Jesucristo para irnos con Él. Por fe también, Señor, sabemos que el universo fue creado por tu palabra. Y por fe, Señor, sabemos que tus promesas van a ser cumplidas en nuestra vida. Oro porque esta palabra quede sellada en el corazón de cada uno de tus hijos. Oro también porque cada persona que aún no ha aceptado a Jesús, el Espíritu Santo lo convenza de pecado, se arrepienta y venga a los pies de Jesús, para que disfrute no solo de la vida eterna, que disfrute de la salvación, que disfrute del amor que tú das, Señor, y que pueda manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nuestro grado de fe afecta cada aspecto de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras oraciones y comportamientos. Y las pruebas a menudo revelan cuánto confiamos en ti, Padre. Te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tu Padre nos haces ver tu grandeza, que controla todas las situaciones que pudieran traer sufrimiento e imposibilidad. Pero tú, Señor, que eres el Dios creador, el Dios del universo, te manifiestas para traer esa confianza a nuestros corazones que por fe creemos en ti. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.